Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos del crimen de una chica estudiante de hotelería y que trabajaba en la importante empresa de su padre. Compartía piso con su mejor amiga, a la que acabaron acusando de quitarle la vida. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Solange Gravenheimer, el crimen perfecto. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audio Misterios. El 10 de enero de 2007, Lucilla Friend, Luli, compañera de piso de su mejor amiga, Solange Gravenheimer, de 21 años, que se habían conocido en la secundaria y desde ese momento se hicieron íntimas amigas, a pesar de ser totalmente opuestas, mientras que Solange, a la que llamaban Sol, era seductora y extrovertida, Lucilla era introvertida, madura y racional. Sol estudiaba hotelería y trabajaba en un taller de polarizados de cristales de coche, el negocio de su padre, por lo que tenían muy buena posición económica, porque tenían la exclusividad del producto. Además, la chica había heredado por parte de su abuelo, por lo que pagaba más alquiler que su amiga Lucilla, y además Sol tenía un coche descapotable. Sus padres estaban divorciados, no se llevaban muy bien con su padre porque tenía una vida amorosa muy agitada, aunque trabajaba con él, y su madre sí había vuelto a casar. Tenía un hermano mayor, Marcos, que en el momento del crimen estaba de vacaciones en otra zona de Argentina. Lucilla no pudo contactar en todo el día con ella. Desde la mañana que había salido de casa, no atendió a ninguna de sus llamadas de teléfono. Pero cuando tampoco asistió a la fiesta de cumpleaños de su prima Valeria, en la que habían quedado después del trabajo, se empezó a preocupar cada vez más, al seguir sin noticias de ella tan avanzada la noche. Luli llegó sobre las 10 de la noche, aunque la fiesta empezó a las 9, porque antes pasó por casa de sus padres que tenían visitas. Llamó a la madre de Sol, Patricia, por si sabía algo de ella, pero tampoco sabía nada, y su hermano Marcos tampoco la pudo localizar, después de haberla llamado varias veces por la tarde. El novio de Sol, Santiago, tampoco pudo hablar con ella. Así que la prima de Sol le dijo a Luli de ir a su casa para ver qué le podía haber pasado, y junto a ellas fueron también un par de amigas más y la hermana de Valeria. Luli llamó a Santiago, el novio de su amiga Sol, con el que llevaba 2 años saliendo, para que las acompañara a casa a buscarla, ya que le dijo que tenía miedo de ir sola. Santi, que había estado cenando con sus padres para hablar de un problema que tenían con una sirvienta en casa, su padre lo llevó a la casa de su novia. Entraron al apartamento, en el que se encontraron el despertador sonando, ya que Sol se lo ponía a las 10 de la mañana, pero era de los que si no se apagan, suenan por la mañana y por la noche hasta pasado un rato. Luli también se dio cuenta que el teléfono fijo estaba desenchufado de la pared, por lo que presintió que alguien había entrado a su casa, y tuvo miedo de subir las escaleras hasta la habitación de su amiga, que estaba en un altillo subiendo por unas escaleras de caracol. Por lo que Santiago subió solo, y poco después el novio gritó desde arriba que Sol estaba tirada en el suelo sobre un charco de sangre. Llamaron a la policía sobre las 11 de la noche, desde su apartamento del área metropolitana de Buenos Aires de Florida, en Argentina, un barrio muy próspero. La prima de Sol llamó a su tía y le dijo que tenía que venir enseguida al piso de su hija porque había pasado algo muy grave. Patricia llegó antes que la policía, por lo que subió a la habitación de su hija, aunque Santi y su padre, que también había subido al apartamento, intentaron impedírselo para que no la viera de esa manera. Y cuando llegó la policía, la encontraron al lado de su hija, que estaba boca abajo al lado de la cama, llorando, habiéndola tocado
para ver si estaba viva. La chica llevaba su ropa de dormir, una camiseta corta y unas bragas. El colchón estaba lleno de sangre, por lo que se dedujo que el ataque fue en la cama y que después la tiraron al suelo. Cuando el forense Eugenio Aranda llegó, volteó el cuerpo viendo que la chica tenía 4 puñaladas y otras heridas raras como líneas en el cuello. La autopsia reveló que falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático por el ingreso de sangre en las vías respiratorias, lo que le provocó un shock hipovolémico a causa de las heridas cortantes infringidas con arma blanca en el cuello. Por lo visto, no se defendió, no tuvo tiempo. Únicamente una uña partida era el único indicio en el caso de que lo hubiera habido y se hubiera intentado quitar la cinta que probablemente le aprisionaba el cuello. También unas manchas de dedos con sangre en los muslos de Sol, pero huellas incompletas y corridas, por lo que no pudieron cotejarlas. Además de las marcas de estrangulamiento, encontraron unas heridas en la nariz y en los labios, probablemente por haberle presionado la boca y la nariz con una mano. La chica tenía la vejiga vacía, por lo que o bien acababa de orinar cuando le quitaron la vida, o lo hizo durante la noche, no hacía mucho. También pudo ser que durante el crimen, con la asfixia se relajaran los esfínteres, algo muy lógico, y el error fue que ni observaron ni investigaron si había orina en la ropa interior o en la cama. También encontraron una marca que la chica tenía en el muslo, lo que parecía ser la marca de un mechero, por lo que ese mechero tuvo que estar debajo del cuerpo durante horas. Sin embargo, ese mechero no se encontró, ni se recogió ninguno. Pudo perderse, que alguien lo cogiera, o quizás el que lo hizo volvió por su mechero. Se encontraron livideces en el cuerpo, las manchas rojizas que salen cuando el corazón deja de latir, porque la sangre deja de circular y baja hacia el suelo acumulándose en las partes que están más bajas, sin presión, y se utilizan para saber cuánto tiempo lleva fallecida una persona. En su caso, el mechero dejó una marca blanca, porque la sangre se acumuló a su lado y dejó su forma, ya que las livideces se fijan entre las 10 y 18 horas. Interrogaron por encima a los chicos que habían encontrado el cadáver y se vieron las primeras contradicciones. Santiago, el novio de Solange, dijo que había subido solo a la habitación y que solo la vio él, por lo que Lucila no subió con él. Sin embargo, cuando el fiscal le pidió a Luli que subiera para que se fijara si faltaba algo, si habían robado o algo fuera de lugar, que le llamara la atención, ella comentó que le había impactado mucho ver a Sol boca abajo en el suelo sin vida. Sin embargo, cuando ella subió ya le habían dado la vuelta y estaba boca arriba. Por lo que Vicente López Alejandro Guevara, el fiscal, se quedó sorprendido, ya que entendió que Lucila no había subido antes. Sin embargo, la chica dijo que subió cuando se fue Santi a llamar a su padre. Lo cierto es que hubo contradicciones por parte de todos, algo muy normal en unas circunstancias tan sorprendentes y horribles. Días más tarde, la citó para una reconstrucción y, simulando el estrangulamiento de su amiga al policía que hizo el papel de Sol, Lucila cogió un cable de ordenador que estaba tirado en la habitación y estranguló al policía con una mecánica que conocían solo los que habían participado en la autopsia de la chica, por lo que era un detalle que solo los investigadores conocían. El fiscal se escamó y la interrogó profundamente, porque empezó a sospechar de ella. Lucía le contó que ese día se había ido de casa a las 7:30 de la mañana, algo que su jefe afirmó, pues llegó al trabajo a las 8:39, y la chica pensaba que su amiga Sol seguía dormida. Después la llamó al móvil, pero no le respondió. Más tarde la volvió a llamar, pero al fijo, dejándole un mensaje. Llamó a su trabajo, donde le dijeron que no había ido, y por eso se preocupó tanto cuando tampoco llegó a la fiesta. El fiscal no la creyó. El perito dijo que la hora del crimen había sido entre la 1 y las 7 de la madrugada, por lo que Lucila aún se encontraba en la casa. Había indicios de que el criminal era zurdo, y Lucila lo era. También determinaron que ni puertas ni ventanas
habían sido forzadas, aunque una puerta de su balcón estaba abierta porque estaba estropeada, y alguien podría haber entrado por allí a la habitación. Pero estaba lloviendo, por lo que si entró por el balcón, no dejó huellas. La puerta de su casa estaba cerrada con llave y sin signos de haber sido forzada. No había signos de robo ni de ataque sexual. Llevaba su costoso reloj en la muñeca, un Cartier, su móvil cargando en la mesita de noche y el dinero de la recaudación de la empresa de su padre, donde ella trabajaba, estaba en su casa dentro de una bota. Se cree que la chica estaba durmiendo cuando la atacaron, porque el despertador aún sonaba cuando entraron a la vivienda, por lo que no lo apagó en ningún momento de la mañana. La chica siempre lo ponía a las 10 porque entraba a trabajar a las 11 y tampoco parecía tener heridas defensivas en las manos, por lo que lo más probable es que estuviera durmiendo. El cadáver se encontró en el suelo al lado de la cama y las sábanas muy arrugadas y desplazadas como si la chica las hubiera arrastrado al caer. El colchón estaba lleno de sangre y la parte de atrás de la camiseta también. Sin embargo, las heridas estaban en la parte de delante, por lo que se deduce que estuvo tumbada en la cama y se fue desangrando, y después la tiraron al suelo donde cayó boca abajo. El colchón se empapó y empezó a gotear, por lo que fue filtrando por las tablas de madera del suelo y empezó a gotear en el piso de abajo en la cocina, sobre un colador que estaba junto al fregadero y en una mesa. El último mensaje que envió Sol fue a su novio, 26 horas antes, a las 22:49 de la noche, en el que le decía que ya estaba en casa y que se iba a dormir, pues poco antes había estado con él. Se fumó un cigarro de marihuana, que se encontró la colilla en la mesita de noche, y se puso su férula de descarga en la boca, con la que se le encontró. Alejandro Guevara descubrió que las chicas tenían problemas y que Lucila había querido tener relaciones con Sol, y que el contrato de alquiler vencía en 6 meses, faltaba poco antes de su crimen, y que Sol le había comentado a su familia que no quería seguir viviendo con su amiga Lucila, aunque tampoco quería romper su amistad, pero estaba preparada para vivir sola. De hecho, estaban planeando un viaje a Brasil con otras amigas. Por lo que el fiscal acabó acusándola de crimen agravado, o sea, de primer grado, y pidió su arresto. Pero se lo denegaron y anularon la reconstrucción del hecho, ya que había infringido las garantías constitucionales de Lucila durante la reconstrucción del crimen. Pero consiguió llevarla a juicio en el año 2011. Más tarde, el perito de la defensa aseguró que el crimen había ocurrido entre la 1 y las 9 de la mañana, y el médico de la División de Homicidios que podría haber sido entre las 7 y las 10 de la mañana, por lo que le daba a Lucila más horas fuera de la escena como coartada. Otros forenses dijeron que el criminal era diestro, dato que había utilizado la fiscalía para acusar a Lucila. Finalmente, el forense dijo que no había tomado la temperatura del cadáver porque no tenía termómetro, ya que en el 2007 no era obligatorio tomarla. Pero si se hace, ha de ser al momento de encontrar el cuerpo. No sirve cuando está en la autopsia y ya ha pasado por la nevera de la morgue. Y el líquido que extrajo del cuerpo, el humor vítreo del ojo, para calcular la data de deceso, se contaminó, por lo que no sirvió de nada. Lucila Friend se declaró inocente y la sometieron a una evaluación psiquiátrica. Mientras estaba en espera de juicio, acusaron a Lucila de haber escapado a Europa, pero su madre, Marina Harvey, dijo que la chica estaba trabajando en Europa para evitar la prensa, y sus abogados dijeron que no había recibido ninguna restricción del tribunal hasta que empezara el juicio. Lucila Friend volvió para el juicio el 13 de junio de 2011. El fiscal agravó los cargos y, junto con el abogado de la familia de la víctima, pidió una sentencia de cadena perpetua contra Lucila. La chica negó de nuevo los cargos y se declaró inocente. Hubo otras sospechas que los jueces vieron que no fueron investigadas y el fiscal las descartó, como que el juego de llaves de Sol nunca se encontró,
por lo que los jueces valoraron que el homicida pudiera entrar por el balcón que estaba abierto y saliera por la puerta con las llaves de la chica, también que los obreros que trabajaban en la obra contigua podían haber entrado por la habitación de la chica, pero el fiscal los dejó fuera de sospecha, diciendo que ya fueron investigados. Sin embargo, los jueces encontraron contradicciones en uno de ellos, que además en una ocasión había invitado a salir a Sol y ella se negó. Ese trabajador no asistió a su puesto el día siguiente al crimen. Por otro lado, un compañero de teatro que había tenido una relación con Sol no asistió al velatorio porque dijo que se asustó mucho. Y el día antes del crimen, Solange tuvo una fuerte discusión con una sirvienta de la casa de los padres de su novio. Por lo visto, esa mujer de 40 años, que estaba interna en la casa, llevaba tiempo dirigiéndose a Santi con demasiadas confianzas y de forma que a él no le gustaba ni se sentía bien, porque parecía que se le estaba insinuando. Además, con Sol no era amable. De hecho, nunca le quería abrir la puerta cuando lo visitaba, y siempre tenía que ir él. Así que la chica llegó a pelearse con la mujer hasta el punto de que Santi las tuvo que separar. Cuando Sol llegó a casa se lo contó todo a su amiga Lucila, y Santi fue junto a sus padres que estaban cenando en un restaurante para que despidieran a la sirvienta. Investigaron a la mujer y vieron que esa noche durmió en la casa de Santi, por lo que tenía coartada. Además, había vigilancia en la urbanización y nadie la vio salir. En el interrogatorio, se dieron cuenta que la mujer era algo retrasada intelectualmente, por lo que no era posible que le hubiera quitado la vida a Sol sin dejar ningún tipo de pista, así que la descartaron. Por otro lado, la primera persona que llamó Lucila fue a Pablo, su ex, y lo primero que le dijo es si había tenido algo que ver. Pablo, 10 años mayor que las chicas, tuvo una relación con Luli de un par de años, pero él iba más en serio que ella, por lo que acabaron separándose. Y como la relación de Sol y Santi tenía muchos altibajos, rompían y volvían en varias ocasiones, un día estuvieron hablando Sol y Pablo de sus respectivas relaciones. En esa ocasión, Lucila se había ido a cenar y a dormir a casa de su abuela, y él intentó algo con Sol. Por lo visto se puso muy pesado y llegó a ponerse violento, por lo que la chica acabó encerrándose en el cuarto de baño. Eso es lo que le contó ella a su amiga. Pablo contó otra versión. Dijo que pasó algo entre ellos, pero decidieron pararlo por respeto a Luli. Por lo que las dos acabaron enfadadas con él y se pusieron de acuerdo para hacerle daño, estropeándole el coche. Se lo pintaron, se lo rayaron y le pincharon las ruedas. Pero al final todo se solucionó. Pablo quedó con Lucila y ella, arrepentida, aceptó ayudar a pagarle los desperfectos. Pero él reconoció que no se había portado bien, por lo que le dijo que no hacía falta que le ayudara a pagarlo, ya que al fin y al cabo el coche era viejo. La policía acabó descartando a Pablo, pero reforzó la idea de que Lucila podía tener envidia de Sol. Los forenses no se pusieron de acuerdo con la hora del fallecimiento. El forense que examinó el cadáver en la escena del crimen situó el fallecimiento entre la 1 de la madrugada y las 10 de la mañana, pero el informe de la autopsia de 2 médicos lo situaron entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde, así que al tener 2 resultados distintos, convocaron el Ateneo Médico. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Una reunión entre los forenses para discutir el caso clínico y llegar a un acuerdo entre todos, en el que se decidió que el crimen se cometió entre las 7 de la mañana y la 1 del mediodía, por lo que Lucila ya no pudo ser quien le quitó la vida a Sol. Por otro lado, el informe realizado por petición de la defensa determinó que el fallecimiento ocurrió entre las 10:10 de la mañana y la 1:10 del mediodía, que también dejaría a Lucila fuera de la escena, y el perito contratado por la familia de la víctima consideró que fue 24 horas antes, sobre la 1 de la madrugada. Y además, la familia piensa que a esa hora la chica ya no estaba viva, porque la novia de su hermano la llamó y le mandó mensajes,
y Sol no le contestó, algo que ella nunca hubiera hecho, dejarlos sin responder. Lucila Friend fue absuelta el 12 de julio de 2011 por falta de pruebas para condenarla. La familia está convencida de la culpabilidad de la mejor amiga de su hija. El delito, que sigue sin resolverse, prescribió en enero de 2022. Lucila Friend envió una carta en el año 2022 a un diario argentino desde España, donde vive en la actualidad, concretamente en Barcelona, donde trabaja en organización de eventos, vive con su pareja y tuvo un hijo. Hoy es un día muy triste y amargo para mí y para todas las personas que queríamos a Sol y que hace 15 años esperamos justicia. Más frustrante aún es saber que pese a todos los esfuerzos míos, personales, de mi familia y de nuestro abogado y amigo, el doctor Francisco García Santillán, por impulsar una nueva investigación, un nuevo fiscal, nada de eso se logró. Me sigo preguntando por qué tuvo que pasar esta pesadilla. Era mi gran amiga, la quería muchísimo y le sigo pidiendo que me dé fuerzas con los momentos más difíciles, como hoy. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.